posibilidad de establecer una conversación. Esto también, y muy particularmente, porque creo que parte de los sentidos extraviados con los que hoy algunos entendemos que nos encontramos, tiene que ver con lo poco que conversamos o con la manera en que las palabras se han disociado de las cosas. Hablamos poco, en general, no solo de educación, pero de educación, que parece ser aquello que nos permitiría, fíjense, la prudencia, nos permitiría, colaboraría en que pudiéramos vivir juntos en paz. Sobre esto cada vez conversamos menos. Entonces me importa que intentemos el esfuerzo de la conversación por dos cuestiones, y a lo largo de esto que quiero de todas maneras brindar para dar pie a la conversación y al intercambio, ustedes van a ver que por momentos voy a recurrir a palabras de otros y por momentos a formas propias de decir. Las palabras son siempre de otros. Los que ustedes están acá que trabajan en educación saben que las palabras no fueran dadas, que nosotros las damos, ¿no? Que uno a veces dice yo como si fuera ahí un inédito original, y no hay ningún yo que pueda decirse, sino después que otros nos hayan brindado unas historias, unos relatos, las palabras mismas. Entonces, a mí me parece como de mal augurio no traer palabras de otros textuales, porque además las palabras de otros textuales, que suelen estar en esos objetos extraordinarios de los que estamos rodeados, llamados libros, son como pedacitos de experiencia, ¿no? Es decir, un libro es algo más que un conjunto de páginas, es un fragmento de una experiencia de vida. Entonces a veces voy a recurrir a palabras de otros así citadas, y otras veces con palabras de otros trataré de compartir con ustedes unas posiciones que en todo caso las suscribo sin pedir que ustedes adhieran a ellas. Y esto porque conversar requiere, desde la perspectiva que me importa sostener, como renunciar a la idea de que hay que ponerse de acuerdo. Uno no puede conversar sobre el principio de que cueste lo que cueste, pase lo que pase, se diga lo que se diga, hay que terminar consensuando. ¿No? Eso no es mi posición. Así que no le temo a las diferencias, no le temo a los desacuerdos, al contrario, creo que es ahí, en esa diferencia, donde algo del orden del pensar podría surgir como posible. Pero voy a tomar palabras de otros para empezar. Y en este caso, de un latinoamericano, tipo extraordinario, que trabaja en la Universidad de Antioquia, en Medellín, que se llama Carlos Vázquez. Carlos Vázquez es un universitario, es un filósofo, y escribió un libro que se llama Bondad. Ya el libro es así como raro, ¿no? Un libro que se llama Bondad en estos tiempos donde uno está más vale confrontado a la banalización del mal, además de a la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt. Y en un pequeño capítulo, Carlos dice: conversar parece algo simple, pero ¿acaso sea de las pocas cosas que acarrea misterio? ¿Cuál es ahí el enigma? Conversar es desconocerse, salir en busca de uno. Es en esa travesía donde el alma se desinstala. Fíjense, el alma se desinstala cuando uno conversa. Es ahí en esa travesía que el alma se desinstala, la sensibilidad se depura y la inteligencia encuentra su palabra. Creo, dice Vázquez, que casi nunca se conversa, si entendemos por ello un acto de invención. Hablar es moverse en terreno movedizo y rozar ahí algo nuevo. ¿Cuál sería? Hoy hablábamos con el grupo de obstáculos o coartadas, las dificultades para encontrar sentido, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad o el obstáculo para conversar? Y Carlos dice: el fardo de lo ya experimentado. Porque pesa tanto que hablar exige en principio un desalojo. Uno se libera de lo que cree, de lo que teme o de lo que espera. Conversar es desaprender, desprenderse de algo, de uno, de todos. De todo, perdón. Ustedes dirán, ¿por qué empezar por acá? Porque si hay algo que quizás nos reúna,
no consensuadamente, sino en común, que es otra cuestión, es esta percepción, esta intuición, esta sospecha, a veces esta seguridad de que algo está pasando en la educación. No estoy hablando de lo que pasa en la academia, ni en la escuela particular, especial de cada uno de ustedes, sino lo que está pasando en el territorio de lo social con la educación, es que de verdad estamos como medios perdidos. Como si se hubiera instalado una bruma o una neblina y además como si nos hubiéramos enmudecido. Nos cuesta hablar en el sentido de invención, como dice Carlos Vázquez. Se repiten cosas, se adoptan modas, adherimos a paradigmas, se nos pegan algunas palabras que después pierden su sentido también y los sentidos se caen y nos quedan las palabras huecas. Pero en todo caso, algunos de nosotros, y supongo que los que están aquí, los que cumplen 60 años, los que cumplieron menos o los que cumplieron más, pero hoy están aquí, estamos todos como preocupados por una pregunta que yo formularía así, y seguramente tiene tantos matices como sujetos aquí presentes, ¿no? Quizás nos gustaría poder construir nuevas institucionalidades en los sedimentos, en los restos de las viejas instituciones. Es decir, tenemos como esa necesidad, yo diría, esa urgencia, ¿no?, de una novedad que no aparece fácilmente. Y tenemos unos sedimentos que en lugar de servirnos como de base nos sirven como lastre, como si nos tiraran hacia abajo y nos impidieran un imaginario motor, ¿no?, que nos habilite a nuevas cosas. Repetimos más que inventamos. Y a veces uno cree, y uno escucha mucho en las instituciones, y a veces uno lo ha dicho también, porque a veces uno ha dicho cosas sobre las que tiene que autocriticarse después, que lo que se trataba era de aprender cosas nuevas, fundamentalmente de aprender cosas nuevas. Y a medida que pasa el tiempo, yo estoy convencida de que hay que aprender cosas nuevas, pero que aprender cosas nuevas implica en principio lo que Carlos Vázquez menciona, desalojar algo. Y que a veces no se trata tanto de aprender, en el sentido de que no se puede aprender si no se desaprende algo. Es como si hubiéramos adquirido en los sedimentos unos aprendizajes que podrían hacer obstáculo, ¿no?, a que unas novedades pudieran tener lugar. Entonces se trata de conversar, se trata de hablar, entendiendo que hablar tampoco es cualquier cosa, ¿no? Y cuando voy por este camino, que va a ser así, como muchos principios sin ningún final, que finalmente es un estilo personal, que me gusta empezar unos caminos y dejar que cada uno decida si los sigue, si los atraviesa, si no los toma, si los deja de lado, ¿no? Estaba acordándome, muchos de ustedes seguro han leído Foucault o recordarán al menos el título de ese libro que llamaba Las palabras y las cosas, ¿no? Ahí donde se estableció una relación entre el lenguaje y el mundo. Se analiza esta relación. Ahora bien, quizás estemos en una actualidad despiadada porque es poco contemplativa, es poco cuidadosa, porque está como muy autorreferida a sí misma, muy embelesada consigo misma, muy seducida consigo misma sin poder ver las oscuridades del tiempo, que es lo que Agamben nos decía, hacen los contemporáneos a diferencia de los actuales. Quizás el problema es que, así como Foucault decía las palabras y las cosas, de pronto nos encontramos con las palabras sin las cosas, ¿no? Esto tiene que ver con esta percepción, llamo percepción, intuición, sospecha, confirmación de investigación, cada uno le pone el estatuto que le parece, ¿no?, de que hay unos sentidos que durante mucho tiempo habitaron ciertos verbos y los sentidos se fueron cayendo como se caen las hojas en otoño. Y uno podría imaginar que las sociedades hoy todas las mañanas asisten a esa experiencia de un barrendero, ¿no?, que va llevándose, va acumulando para tirar, para quemar, sentidos perdidos, porque las palabras las hemos banalizado. Las palabras las hemos despojado de esa fuerza que las volvía tan vitales, tan existenciales.
Entonces las palabras, ustedes saben, las palabras no son neutras, las palabras combaten entre sí, los conceptos no son neutros, hay batallas de conceptos, ¿no? Y no da lo mismo un concepto que otro concepto. Pero en todo caso, en la educación, que siempre fue un territorio, permítanme una expresión muy académica, peliagudo, ¿no? Es decir, siempre fue un terreno de disputa, siempre fue un territorio de combate, siempre fue un lugar donde se cruzaban intereses múltiples y contradictorios, ¿no? A nosotros nos gusta a veces pensar que las cosas son unívocas, ¿no? Entonces entendemos educación una cosa, ¿no? Entendemos escuela, pensamos una cosa, imaginamos los fundadores de los sistemas educativos habitados por un deseo. Pero resulta que en todas esas fundaciones, en todos esos comienzos, en todos esos orígenes, conviven en tensión, contradictoriamente, se alojan ahí unas batallas por los sentidos, ¿no? Por supuesto, educar es un verbo más viejo que la expresión verbal hacer escuela. Y hubo educación mucho antes de que esto tomara una forma, ¿no? Quizás hubo educación porque nosotros, esta particular cosa que tenemos los humanos, es que no podemos vivir sin instituciones, porque somos sujetos de la palabra y la palabra es la primera institución. Si no podemos vivir sin instituciones, somos hacedores de instituciones, somos herederos de instituciones, pero quizás porque esas instituciones que hacemos conllevan, arrastran un imperativo de transmisión. Si yo me voy a un teórico, qué sé yo, como un psicoanalista, que algunos de ustedes leyeron, que se llama Jacques Asum decía, para que haya no hay sociedad si no trabaja el imperativo de transmisión. Es decir, no hay sociedad si no hay pasaje. Y ahí se armó el primer lío. ¿Qué se pasa? ¿A quién se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿No? Y ahí tenemos ya una querella, para no decir el gran lío, ¿no? en las decisiones a propósito de esto. Y hoy estamos en un tiempo donde por un lado se insiste en que habría que pasar algo, ¿no? Que esto todavía, a pesar de que tenga nombres científicos, queda difuso, pero también estamos en un tiempo donde la transmisión está como cortocircuitada, como si hubiera habido ahí un chispazo y se nos hubiera producido un apagón. Vieron que a veces pasa que colapsa, ¿no? ¿Por qué digo que tenemos una transmisión cortocircuitada? Por algo que les comentaba hace un rato. Todos nosotros heredamos las palabras, venimos después, y heredamos las instituciones, ¿no? Las instituciones son nuestra única herencia. Cuando digo herencia, no lo entiendan como una cosa de esas que a uno le cae y le viene bárbaro, o que a uno le cae y acepta tal cual. Las herencias, en realidad, se suele decir que nos la dan, y nosotros solemos decir que las recibimos, pero en realidad las construimos. La herencia es lo que uno hace con lo que había antes, lo que uno hace con la tradición, que puede ser conservarlo o que puede ser modificarlo, ¿no? Si no hay una única manera de hacer la herencia que se recibe. Pero yo tengo la hipótesis de que nos cuesta salir de un tiempo donde como tendencia, muchos o todos de los aquí presentes podrían desmentir la hipótesis que voy a formular, de que tuvimos una fuerte interrupción en la transmisión, ¿no? Si cuando una sociedad está atravesada, golpeada por un trauma, la transmisión hace así, se queda helada, se paraliza durante un rato, se siente confundida, duda si pasó lo que pasó con lo que se había transmitido. ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿De qué derecho vamos a seguir transmitiendo? No sé si logro ser clara con lo que estoy planteando, ¿no? Sí, y nuestro país, y no solo nuestro país, ha tenido momentos muy traumáticos donde, dicen algunos que trabajan sobre estos temas, es como que se cristaliza el tiempo. Cuando el tiempo queda como tetanizado, cristalizado, paralizado, es muy difícil inventarse un futuro,
uno queda así como momificado en el tiempo cristalizado. Por supuesto, nunca es bueno ser nostálgico, tampoco sería bueno ser nostálgico de una tragedia, ¿verdad? Tampoco, si no es bueno ser nostálgico, porque la nostalgia va hacia el lado del silencio, va hacia el lado del mutismo, va hacia el lado de la imposibilidad de vivir, de la renuncia de vivir. Hacia ahí va la nostalgia. Pero así como esto nos hace problema para buscar sentido, con esto lo que intento decir es no se trata de agarrar un sentido del pasado, sacarle el polvo, ponerle un poquito de blend, lustrarlo un cachito y volverlo a poner en la mesa, ¿no? No es con nostalgia que se puede inventar, tampoco es con fugas hacia el futuro sin pensar críticamente lo que acontece en el presente. Y sin ver si en el presente se puede o no habilitar la novedad. O se puede o no habilitar un tiempo. Ustedes saben, los filósofos, que son gente genial, por otro lado, no lo soy, pero los admiro, ¿no? Ellos recordaban esas viejas historias que nos venían, y acá hay gente que podría recordarlo, esas figuras del tiempo que tenían los griegos, ¿se acuerdan? Estaba el cronos, ¿no? El tiempo va, el tiempo pasa, tiene un orden. Y después estaba esa cosa veloz que atravesaba la escena de a rato, que llamaba kairos. Era algo que acontecía en un momento dado. Si uno podía apresarlo, algo de lo nuevo, era una oportunidad, era una ocasión, ¿no? A veces me da la sensación de que estamos atrapados en el cronos, ¿no? y que estamos enceguecidos al kairos. Sin contar que a veces también pienso que hay algunos expropiadores de kairos en el mundo. Es decir, algunos muy interesados en acopiar el kairos para sí y de no dejar que nadie más agarre ni un cachito de kairos en ningún lado, ¿no? Uno puede decir, muchos de las nuevas generaciones, kairos no lo ven pasar. No lo ven pasar. Alguien se quedó con el kairos que les correspondía. Alguien los congela en una posición. Alguien los confina en un origen que se les vuelve un destino inexorable. Pero digo, si vamos a conversar sobre los sentidos, tal vez habría que ver si, así colectivamente con otros, no en una sola voz, sino en polifonía, algo del kairos tienta a volver a pasar. Decía, distintos comienzos y ningún final. Había imaginado comenzar esto con una expresión de Bourdieu, ¿no? Bourdieu era un tipo muy seco para escribir, lo recuerdan los que lo leyeran, tipo tan poco amable con la literatura, digamos, ¿no? Es decir, duro, uno tiene que de verdad hacer un esfuerzo, tomarse 2 cafés, 3 mates, lápiz a la mano, anotación, volver 4 veces sobre la misma frase. Es más ríspido, ¿no? Más serio, pero a veces tenía en esas rispideces unos instantes de humor. Y en un momento él dice una frase que me pareció, viniendo de él además particularmente interesante, dice, como con pena lo dice, ¿no? Dice, si pudiéramos plantear un problema por el placer de resolverlo y no porque la urgencia nos lo impone, ¿no? Yo, bueno, no sé cuánto director hay acá presente, cuánto maestro, profesor, psicólogo, trabajador social, ¿no? Cuánto educador. ¿Cuánto nos gustaría poder decir eso, ¿no? Si pudiéramos plantearnos un problema así por el gusto de encontrarle la vuelta y no por la urgencia. Yo creo que estamos en una urgencia, ¿no? Así, no es por el placer de encontrar el sentido a la educación, así como nos hubiera gustado calmamente, no en un cronos que transcurriera amablemente y que permitiera que kairos pase y se siente con nosotros, ¿no? Es algo del orden de una urgencia que por momentos sentimos frente a eso que se nos escabulla entre las manos como el agua, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces había imaginado empezar por ahí. Había imaginado, pero ya lo hice porque me arruiné del cronos, empezar por la idea de conversación.
con esta idea de que hay que desaprender. Y en esto de que hay que desaprender, digo, hay que también desaprender a ponerse de acuerdo, ¿no? Si conversar implica, exige no buscar el acuerdo, compartir las diferencias. Fíjense lo que dice Carlos Vázquez. Estar de acuerdo, llegar a un acuerdo, ante todo ponerse de acuerdo. Lo dice un colombiano que está luchando por el diálogo por la paz. No sé si además logran ahí calibrar el esfuerzo de discusión que el tipo intenta compartir con nosotros. ¿Será ese el único camino? Creo que ese es tan solo un punto de tránsito, un cruce, una detención pasajera. La obstinación por el acuerdo a toda costa arriesga con adormecer las conciencias, apaciguar las inteligencias, hacer lento a los corazones. Porque yo diría más bien, hay que desacordarse, hacerse cargo de las diferencias. Solo allí, precisamente en esa distancia, es posible empezar a hablar. Mantener la multiplicidad, alimentarla, cultivarla, ese es el sentido del diálogo. La divergencia es fecunda, incita, muerde la conciencia. El acuerdo como obsesión dominante suspende eso, lo apaga, lo somete. Que hay unos mínimos, agrega, sin duda. Ustedes se preguntarán por qué traigo esto. Porque con la cuestión de los sentidos podríamos estar colocados exactamente en el mismo punto que Carlos Vázquez describe. Obstinados en encontrar el sentido singular, un sentido, uno, no dos, ni tres, ni cuatro, uno, dicho en un tono, formulado en un modelo, escrito en un único proyecto. Y eso me parece que nos evitaría, nos impediría, para ser más exactos, salir a la búsqueda de algo que sin duda está en juego. Los sentidos de la educación son múltiples. Son múltiples y quizás no sean totalmente coincidentes, ¿no? Quiero en este punto hacer, si ustedes me permiten, un pequeño paréntesis. Y Luciana, si me voy mucho por las ramas, o los que me conocen, me traen de nuevo, ¿no? Imagínense que en estos tiempos donde decimos parece que hay urgencia de otra cosa. ¿Por qué decimos parece que hay urgencia? Porque parece que hay descontento, que hay un nivel de frustración excesivo. Digo excesivo porque ustedes saben, para los que estamos un poquito cerca del psicoanálisis, aprendimos que para poder construir el aparato psíquico uno tiene que poder soportar un cachito de frustración. Si todo fuera satisfacción, tendríamos la vida muy complicada. Es decir, el sujeto tiene que aprender, ¿no?, a unas acomodaciones, tiene que poder soportar unas esperas, unas demoras, la ausencia de textualidad, la demanda en la respuesta que obtenemos. Digo, un poquito de frustración nos vuelve sujetos. Mucha frustración nos deja sin subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y uno no podría decir, ¿cuál es la medida de la frustración? Y no la podemos decir como un universal. Lo que sabemos es que no es sin un poco, pero que si fuera muchísima, tampoco es con tantísima frustración, ¿no? Entonces, uno podría decir, en estos tiempos, parece que podrían convivir respecto a un sentido posible del sistema educativo, una tendencia que los nuevos sociólogos críticos llaman el regreso de la escuela capitalista, envuelta en otro papel, ¿no? Es como si le hubieran comprado otro envoltorio, le pusieron otro moñito, pero nos la vuelven a colocar. ¿Qué quieren decir con el regreso y el fortalecimiento de una nueva escuela capitalista? Quiere decir una escuela cuyo sentido, una parte de su sentido está dado en asegurar el más de lo mismo de lo que ya tenemos, ¿no? Esto que Bourdieu decía, la reproducción. Por supuesto, a Bourdieu lo podemos criticar, la escuela no solo reproduce aunque lo intente, o podemos decir, felizmente intenta reproducir, pero felizmente ahí hay unos sujetos que, a pesar de la fuerza de la reproducción, abren unas puertas, habilitan unas oportunidades, dan unas ocasiones y cambian el tablero para muchos.
Pero lo que algunos sociólogos dicen en la actualidad, estamos viendo el regreso de la escuela capitalista, ¿no? Bajo otras palabras, la equidad, ¿no? Bajo la vieja fórmula renovada de la igualdad de oportunidades que siempre se supo que era mentirosa, pero que sigue teniendo una cierta capacidad de volvernos crédulos a esa ilusión, ¿no? Y habría otros posicionados en otras posturas, por ahí más próximos a ciertas filosofías y a ciertas filosofías contemporáneas que recuperan antiguas tradiciones de la lucha de los humanos por la emancipación, que dicen, bueno, no, uno de los sentidos de la educación tendría que ser volver disponible algo, lo que sea necesario para que cada uno pueda sacarse la mano del amo de encima. ¿Se acuerdan? Es decir, el primer concepto de emancipación se refería a que los siervos y los esclavos tenían que salir, ¿no? Y tenían el gesto, porque los amos, ¿no? Los señores, los grandes señores, los grandes propietarios, definían con el alcance de su mano la frontera de su territorio, el alcance de su propiedad y la propiedad de sus siervos, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, no, si hay un sentido para la educación, no puede ser de una nueva escuela capitalista puesta al servicio de lo utilitario, de lo pragmático, de una idea de lo útil, ¿no? Tendríamos que intentar otras cosas. Cuando llego a este punto, me acuerdo de un libro que está en castellano, de un italiano magnífico, que se llama Nuccio Ordine. Tiene un título recontratentador. Los invito a leer, se lee. Es un libro muy agradable de leer y muy contundente. Y Nuccio Ordine titula su libro La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Y recuperando voces de otros autores, de algunos científicos, señala lo siguiente, fíjense, a mí me pareció genial. Dice, durante mucho tiempo lamenté que nuestras escuelas no tuvieran en cuenta suficientemente el mundo real. Ustedes saben que tener en cuenta el mundo real se volvió una consigna en cemento, hierro forjado, no sé qué. Durante mucho tiempo lamenté que nuestras escuelas no tengan en cuenta el mundo real. Aquel mundo donde se supone que los estudiantes tienen que pasar sus vidas. Pero ahora me pasa que me pregunto si la tendencia no debe invertirse. O, dicho así, si uno no debería esperar, o dicho así, a ver, me pregunto, si uno que estoy traduciendo, porque justo la versión que traje no está en castellano, pero el libro sí es. Dice, la pregunta es, ¿puede uno esperar desarrollarse, realizarse en un mundo despojado de ciertas cosas inútiles? ¿Puede uno realizarse si viviéramos en un mundo despojado de aquello que se llama lo inútil? Porque son esas cosas inútiles, dice, las que le dan un alcance espiritual. Por supuesto no se trata acá de una concepción del espíritu, no se trata de decir de lo propio del sujeto. La utilidad de lo inútil. Usted dice, pero nosotros en la escuela tratamos todo el tiempo que todo sea útil. No, es más, la primera cosa que nos reprochan es que no es útil, ¿no? ¿Para qué sirve? Esa es la pregunta, ¿para qué sirve, no? Y lo que nos dice Ordine es que se nos encogió la idea de lo útil, ¿no? Y él dice, hay que recordar a Ionesco, ¿no? A ver, hay algo tan inútil como el aire, pero sin él no vivimos, ¿no? Es una cosa así. Entonces, creo que estamos atrapados en una tendencia utilitaria pragmatista, por decirlo de algún modo. Que la escuela tiene que desentenderse del mundo, etcétera, etcétera. No, nadie está diciendo semejante cosa. Solo que estamos señalando que una forma de creer que nos ocupamos del mundo, o de una forma de creer que construimos la respuesta al para qué sirve, podría terminar con la escuela. Digo terminar con la escuela. Fíjense que estoy poniendo una expresión fuerte. Y acá me voy a obligar a otro
del río, ¿no? A ver, acá hay algunas, las nociones, yo les decía hace un rato, no son neutras y a veces su alcance, la manera de definirlas, nos permite pensar cosas distintas. Supónganse, una cuestión es el concepto de institución. Otro concepto es el concepto de organización. Cuando uno busca en el pasado qué quería decir institución, institución quería decir instituir la vida. Quería decir crear unas regulaciones entre nosotros que tenía como exigencia fundamental que desplegáramos entre nosotros la posibilidad de reconocernos como semejantes. Porque se supone que entre semejantes ciertas cosas no se hacen, ¿no? Se supone que un hombre semejante a otro hombre no mata a un hombre. Se supone que todo lo que está pasando no pasaría entre semejantes. Esto puede pasar porque la noción de semejanza se encogió también, ¿no? Entonces la palabra institución, que viene de ahí, del vitam instituere, del derecho romano, ustedes muchas veces me han escuchado decir esto, es una palabra de una enorme nobleza, porque los humanos somos sujetos de institución, ¿no? Somos hacedores de instituciones, también demoledores de instituciones, ¿no? A veces también las bombardeamos, las dinamitamos, pero a veces, sin ser tan explícitos, tan expansivos, tan sonoros, a veces hacemos lo siguiente: toda institución necesita una organización. La institución es aquello que se pregunta por qué hay que hacer lo que decimos que hay que hacer. ¿Por qué existe esto y no otra cosa? ¿Por qué hay educación y no nada? ¿Por qué escuela y no otra cosa? ¿No? Es decir, ¿por qué? La institución alberga la pregunta, conlleva, arrastra la necesidad de responder al por qué. También es una cuestión muy filosófica, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando la institución tiene más o menos una idea del por qué, luego, recién ahí se dice ¿y cómo? Y ahí necesita de una organización. Quiero decir, la institución necesita la organización, pero las organizaciones son una cosa que no se puede creer. Quieren todo para ellas. Y cuando las organizaciones se entronizan y dicen todo tiene que estar al servicio de la organización, es decir, dejan de preguntarse acerca del por qué para volverse el cómo, la institución, ¿saben qué le pasa? Languidece como cuando nos deja un amor. ¿Vieron cuando algo así se va, ¿no? Como se marchita como una flor, deja caer su sentido. Entonces, la cuestión es poder distinguir ese matiz entre esas dos nociones, sabiendo que institución es algo de una experiencia, o es, a ver, digámoslo así, es una experiencia que tiene tal característica, dice Merleau-Ponty, que dota a otras experiencias de sus sentidos. Logro ser clara con esto, es decir, es una experiencia que me propone un quantum de sentido que me permite que otras experiencias encuentren su sentido. Eso es una institución, la que ofrece algo que permite que después se encauce en otro sentido. Una vez puestos ahí, se marcha, se camina, se anda, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que podríamos hacer es que hoy tenemos mucho más organización que institución. Es decir, que dejamos muy atareados en el cómo, muy metidos en la urgencia de responder al cómo, nos olvidamos de preguntarnos el por qué. Si quisiéramos hacer el ejercicio de pensar, que como ustedes saben no es cualquier verbo, si quisiéramos hacer el ejercicio de poner en duda nuestras certezas, eso es pensar. Si quisiéramos cuestionar los paradigmas dominantes, eso es pensar. Si nos permitiéramos mirar la actualidad con los ojos de un contemporáneo,
eso es pensar, es decir, no quedar seducidos por la actualidad, ¿no? Tampoco escupir sobre ella, pero no porque sea actual, es decir, el hecho de que sea actual no incluye ninguna bondad. La actualidad, como bien sabemos, tiene todos los rostros, ¿no? Si nosotros quisiéramos pensar juntos y ver qué multiplicidad de sentidos podemos evocar, como si nos decidiéramos a buscar, fíjense, voy a utilizar la expresión de un analista, de un clínico, de un psicoanalista, que se llama Laplanche, ¿no? Laplanche es un clínico de la Sanflauta, un tipo reconocido, re famoso, escribió 1000 libros, escribió un diccionario, un capo del psicoanálisis. Y en un momento dice, hay que encontrar los nuevos fundamentos del psicoanálisis. ¿Cómo los nuevos fundamentos? ¿No? Y él dice, es que un viejo fundamento resignificado no sirve para nada, ¿no? Y resignificar no es simplemente tomarlo y volverlo a poner en el tapete, sino volver a darle un eco de sentido, un plus de sentido, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, me parece a mí, pensar algo para ampliar lo pensable, es decir, para salirnos de la repetición, quizás habría que empezar por preguntas horribles. Entonces, voy a poner una pregunta horriblemente provocadora, no es espantosa en sí, ¿no? Yo digo, a ver, nosotros decidimos que educación, ok. Bien, en un momento el mundo dice, bueno, pero entonces hay que hacer escuelas. Inventemos las escuelas, ¿no? Las escuelas se organizan en sistemas, que a veces de sistemas solo tienen el nombre de la palabra sin las cosas. Un conjunto de migas desparramadas, desarticuladas, no solidarias, que trabajan cada una como puede, como se le canta, y que olvida que el que pasa por el supuesto sistema es el sujeto, el sujetito. Empezó pequeñito. Yo haría, por ejemplo, una pregunta. ¿Y por qué nosotros pensamos que las escuelas, que las hicimos obligatorias, tienen que ser obligatorias? No me tiren con nada, ni tampoco se embalen. A ver, si usted me dice, yo creo que tiene que haber escuelas, creo que es importante que haya instituciones educativas. Porque entiendo que hay que dar algo del orden de una institución que organice los gestos de transmisión. No cualquier transmisión, una transmisión que habilite las relecturas de la herencia y la elección de esas herencias. No quiero la herencia totalitaria, muchas gracias, muy amable, ¿no? Es decir, los que pasaron por las guerras recordaban que en los muros de las paredes quedaban las marcas de los signos, de los símbolos de las épocas, ¿no? Entonces, antes del nazismo estaba, supónganse, la cruz, después estaba el marquito del Führer, y después cuando salía quedaba la huella de la cruz, la huella del marquito del Führer, y así sucesivamente, hasta que alguien decidía pasarle una mano de pintura o colgar otra cosa que se inscribía en la misma lógica. Entonces, digo, yo soy institucionalista, creo que no podemos vivir sin instituciones. Soy educadora, creo en la importancia existencial de la transmisión, no de la transmisión mecánica, ¿no? Sino de ese acto que va más allá del presente hacia un otro esparcido en el futuro, al que no conozco, al que le va a llegar un mensaje equivocado que hará otra cosa distinta de la que a mí se me ocurrió. A ver si logro instalar la idea de una transmisión que no es crear robots, ni crear clones, ni la nanotecnología, digo, ¿no? Es otra cosa. Ahora, creyendo todo eso, digo, miren, y diciéndole, la verdad que estaría buenísimo que todos los pibes pasaran por esas instituciones educativas, eventualmente aún llamadas escuelas, en el sentido de escole, es decir, aquello que permitía que uno estuviera al abrigo de la intemperie del mundo para poder pensar el mundo. Ustedes ven que es bien distinto de algunas cosas que nos acontecen en estos tiempos. Pero creyendo todo eso, digo, mire, si yo no puedo responder, yo no me puedo responder a mí misma, no se trata de responder ni a ustedes, ni a otros, porque tampoco soy yo la que tengo que darle sentido. Si yo no puedo responderme a esa pregunta de una manera lo suficientemente significativa como para obtener el consentimiento del que está obligado,
yo no debo sostener la obligación. ¿Se entiende? A ver, yo digo, uno tiene, la pedagogía trata de eso, ¿no? De obtener el consentimiento del otro. La pedagogía tiene algo ineludible, creo, de una violencia simbólica que no debe traducirse en ningún otro tipo de violencia y que debe ser medida, justa, es como la frustración, ¿no? Tampoco se trata de la violencia simbólica de avergonzar al otro, ni de la violencia simbólica de humillar, ni de la violencia simbólica de descartar, ni de descalificar, ni de todas esas cosas. Pero yo tengo que tener una respuesta. ¿Por qué quiero hacerla obligatoria? ¿Cuál es el sentido de esa obligatoriedad? Para poder responderme yo a mi propia pregunta, tengo que considerar que estoy dispuesto a volver disponible en eso que hago obligatorio. Yo no puedo decirme, no puedo, porque además hicimos una cosa muy particular, una operación lingüística del lenguaje. ¿No? La obligación se volvió parte del derecho, ¿no? El discurso del derecho dice, usted tiene derecho a la educación es obligatoria, ¿no? Es una asociación particular. Para la cabeza de un adolescente, si se lo pone a pensar, nos revuelca lógicamente. Dice, a ver, hermano, decime cómo hiciste semejante cosa, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, por supuesto que la educación es un derecho, no hay ninguna duda. Lo que digo es que nosotros no podemos decir que el derecho pasa por una obligación, por permanecer en unos lugares donde el sentido está absolutamente extraviado y nadie lo anda buscando. O no puedo decir que es un derecho estar obligado a pasar tanto tiempo de la vida si, parafraseando un texto de Castoriadis que me encanta, uno está confrontado a la escalada de la insignificancia. Porque eso no sería un derecho. Nadie me podría obligar, nadie debería obligarme a estar confrontado a la escalada de la insignificancia. Ahora, ¿cómo se significa? ¿Es que habría un único modo de significar? No. ¿Se va a significar por igual entre cada uno de nosotros y cada uno de nuestros grupos? Tampoco. Porque esto no se puede imponer como sentido. No sé si logro ser clara. Es decir, si yo, bueno, este es el sentido. Es lo mismo que digo, bueno, hay que es obligatoria porque hay que educar para la vida. No, miren, para la vida se aprende viviendo, ¿no? Entonces, si uno quiere educar para la vida, tiene que vivir. Y tiene que dejar vivir al otro. Llegado a este punto, les traje, porque el otro día escuché una canción de un contemporáneo. No se las voy a cantar porque yo desafino horrible, así que el autor del texto se llama Arnold Einstein y el autor de la música se llama William Bolcom. Y es una canción me llamó la atención, es para una voz de mezzosoprano que está cantada. Cuando uno la escucha tiene una característica muy particular, casi todo es estribillo. Es decir, el texto se repite y se repite y se repite. Es decir, ¿cuál es el texto? El estribillo, ¿no? Pero fíjese lo que dice el estribillo. Lugares para vivir. Lugares para vivir. Dadme lugares para vivir. Maravillas por las cuales peregrinar. Lugares para vivir. Lugares para vivir, dadme lugares para vivir, maravillas por las cuales peregrinar, y así, ¿no? Yo dije, qué bárbara esta canción. Esto es lo que nos piden los nuevos, lugares para vivir. Cualquier recién llegado arentiano, por llamarlo de alguna manera, cualquier pibe de nuestros cursos, de 6, de 10, de 15, de 18, ¿qué nos pide? Un lugar para vivir. No un lugar para refugiarse de la vida, no un lugar para exiliarse de la vida, no un lugar para la mala vida, un buen lugar para vivir. Gesto de hospitalidad. Reato acá, vuelvo a juntar con aquello que había comenzado. La educación debería ser ese gesto generoso de hospitalidad
que ofrezca un lugar para vivir. No cualquier lugar. No es un lugar secundario, no es el lugar en el sótano, ni en el fondo del desván, ni atrás del lavarropa. Un lugar donde den ganas de vivir. Es medio, miércoles, ¿por qué no? Qué dificultad que tenemos para dar lugar, ¿no? Si yo creo que todas las nuevas generaciones están gritando, por favor, denme un lugar. ¿Cuál es nuestra dificultad? Y nuestra dificultad está en el mismo punto, creo, por el cual en parte hacemos instituciones, pero que claro, se puede leer desde dos perspectivas. ¿Por qué hacemos instituciones? Además de porque hablamos. Hacemos instituciones porque somos mortales y no nos lo bancamos. Entonces, veo que está ese dicho además de pasillo, ¿no? Los funcionarios pasan, las instituciones quedan, pero más allá de la broma organizacional de la burocracia enquistada, ¿no? Lo cierto es que los sujetos humanos somos sujetos de palabra mortales. Que ser mortal es bastante inaguantable y que la institución brinda la ilusión de la continuidad. La ilusión de la continuidad, ¿no? Ahora bien, en esa ilusión de continuidad, llamémoslo, qué sé yo, si queremos desentendernos y desresponsabilizarnos, digamos los tiempos. Si queremos hacernos cargo de la cuestión, digamos los hombres, ¿no? Es decir, ahí nos ocurre que los grandes actuales, por llamarnos de alguna manera, estamos emperrados en ser eternos. No queremos envejecer. No soportamos que el tiempo pase y en consecuencia no dejamos lugar a nada que nos recuerde que el tiempo pasa. Y si hay algo que el gesto antropológico del nuevo dice al grande, es: hay uno nuevo, con mi tiempo empieza el fin del tuyo. No dicen de malos ni de que deseen nuestra muerte, simplemente es un dato antropológico. Así como es antropológico que unos hombres hacen otros hombres, es un dato antropológico que unos hombres mueren para dar lugar a otros hombres, dado que los hombres no somos eternos, ¿no? Entonces la cuestión del lugar, y ni hablar, digamos, las imágenes últimas a propósito de quiero un lugar para vivir, que dicen migrantes exiliados caminando, pero nosotros lo vemos ahora y nos sorprendemos porque un niño blanco murió en la playa. Todos los días mueren niños negros en muchos lados y nadie se escandaliza, ¿no? Nos escandalizamos porque están en cierta parte del mundo, pero todo eso pasa en otras partes del mundo todos los días. Y esa gente que dice, quiero un lugar para vivir, y dice, quiero un lugar para vivir para mis hijos, y los niños dicen, queremos un lugar para vivir, no cualquier vida, ¿no? Entonces ahí, y por ahí, qué sé yo, para empezar a redondear y abrir la discusión, cuando iba pensando todo esto para compartirlo con ustedes, me acordé de un texto de un psicoanalista británico contemporáneo, se llama Adam Phillips. Algunos de ustedes por ahí me escucharon hablar de él en alguna ocasión. Adam Phillips es un winnicottiano. Muchos de ustedes, sobre todo los que trabajan con los niños pequeños, seguramente por Winnicott pasaron más de una vez. Y nunca será suficiente volver a pasar por Winnicott, porque es para pensar la relación con los más chicos, uno de los tipos que más clínica tiene encima, que más mundo tiene encima y que nos brindó unos conceptos espectaculares que hay que revisitar cada tanto. Pero es cierto que Adam Phillips, que es un winnicottiano, escribe un libro en el que empieza el libro, genial, a mí me parece, ustedes pueden pensar que es una taradez, todo bien. Empieza el libro diciendo, todos tenemos una vida, lo que nosotros llamamos nuestras vidas, ¿no? Que él dice, son las vidas vividas. Cada uno de nosotros puede testimoniar de su vida vivida. Nací, crecí, hice, no hice, fui. Lo que nunca consideramos, dice Adam Phillips, es que una vida vivida se construye a la par de una vida no vivida.
Es decir, la vida que no vamos viviendo porque vivimos la que vivimos. Sí, dije, me quedo acá, no voy allá, me casé, no me divorcié, no me volví a juntar, tuve hijos, no tuve hijos, me mudé, acepté el puesto, no acepté, desde las cosas más ínfimas a las cosas más complejas, ¿no? Y el que no piensa en la educación, pero permite pensar, plantear una pregunta intergeneracional que hace a la dificultad que tenemos, creo, de encontrarles sentidos a la educación, él dice, para cada sujeto, algo se pone en juego según sea la relación que tenga entre su vida vivida y su vida no vivida. No supóngase, uno puede tener una relación y decir, bueno, yo elegí mi vida, estoy contentísima con lo que elegí, ¿no? Y otro puede decir, pero mi vida tendría que haber sido esa, no la que va en paralelo y no se le cruza a uno ni en el infinito, ¿no? Entonces uno empieza a tener ahí como rencores, angustias, revanchas, venganzas, ¿no? ¿Qué les parece que puede hacer un grande cuando tiene una relación horrible entre su vida vivida y su vida no vivida, cuando se encuentra frente a unos que, como dice el saber popular, tienen la vida por delante? Muchas gracias. Ustedes sí que son buena gente, aplaudirme después de eso con lo que terminé. Bueno, Graciela, después del caudal y la profundidad de todo lo que has planteado, me imagino que pensar, estamos todos pensando, y habrá preguntas, así que los invitamos a hacerlas. Puede ser preguntas, quejas, comentarios, oposiciones, observaciones, quejas moderadas también se aceptan. Disidencias, por favor. La que llega primero será. Dale. Decime tu nombre de pila. Milena. Milena, dale. ¿Qué tal? La pregunta, no la terminé de pensar, yo levanté la mano, pero... hace poco estaba leyendo un libro de Silvio Duchovny y en un momento toma una cita de un chico que le dice a las maestras: lo que pasa es que ustedes están muy obsesionadas con que nosotros aprendamos. Y en ese sentido me preguntaba qué pensabas vos al respecto de esta obsesión, porque los niños aprendan, digamos, ante todo, qué significa aprender, y en ese sentido también pensar esta cuestión de que a veces no nos animamos a salir de lo estipulado porque hay una planificación, porque hay un sistema que me dice que tengo que cumplir con esto, con lo otro, que no sé qué, entonces me pongo como prioridad eso y no romper y no ampliar lo pensable. Gracias, Milena. ¿Alguien más quiere intervenir o...? Me lanzan así como de que yo pase al frente. Es la Milena. Voy a empezar por el final de lo que Milena dice, para volver a la cuestión de los obsesionados, digamos. Porque Milena dice una cosa que se dice, y que seguramente algunos de verdad la sienten sinceramente, que es que habría un obstáculo en esa cuestión de que, bueno, después de todo hay un plan, una planificación, un programa, un currículum, qué sé yo, qué sé cuánto. Por lo general se dice que eso es algo que nos impide, ¿verdad? Y que como hacemos eso, no podemos pensar nada. Me encantaría poder despotricar sobre el hecho que de verdad eso se hace. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, lo que estoy diciendo es, no creo que eso se haga. No creo que se esté cumpliendo con un plan.
ni cumpliendo con un currículo. Se dice que eso es lo que impide hacer algo. Tampoco estaría de acuerdo con que se cumpla eso, pero digo, finalmente, dado que está, y si esa es la excusa, yo cambiaría el argumento y diría, bueno, ojalá se cumpliera. ¿No? Es decir, que finalmente alguien enseñe lo que dice que tiene que enseñar, o lo que prometió que va a enseñar, o lo que o aquello por lo que está ahí para enseñar. ¿No? Lo que estoy diciendo con esto es que tenemos... A ver, ustedes tienen que entender lo siguiente. Yo rindo un homenaje infinito a los maestros emancipadores. Hay muchos que le han salvado la cabeza a muchos. Dicho esto, si quiero ser políticamente incorrecta y renunciar a toda demagogia, digo, hay maestros emancipadores y maestros menos emancipadores. Y esto cualquiera que trabaja en una escuela lo sabe. No se trata de hacer de esto el plan de premios y castigos de una política educativa gubernamental. ¿Se entiende? Esta es también una de las cosas por las que nos cuesta conversar. Porque yo converso con ustedes y les digo esto sobre un principio que es un principio de confianza. La confianza es una apuesta. Yo hago una apuesta que ustedes van a tomar en cuenta la atención en la que quiero escribir ciertas cuestiones. Si yo no apuesto, no sé si para poder hablar tengo que tener desconfianza. Si no apuesto, me tengo que quedar callada. Una vez que aposté, puedo perder la apuesta. ¿Se entiende? Y yo creo que nosotros tenemos mucho antecedente de haber perdido la apuesta de la confianza. Entonces, si alguien dice una cosa, como decir, bueno, a ver, lo que pasa es que no se dice que se cumplen los planes, pero no se cumplen, ya imagino que no faltará algún necio diciendo, en la conferencia se dijo que los maestros no cumplen. No estamos diciendo, ese no es el punto del debate, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que conviven en nuestros escenarios los esfuerzos por emancipar y los esfuerzos por reproducir? Conviven. Y digo, ¿cómo decir esto en la tranquilidad de decir, nadie va a hacer de esto una guachada? Que es un término poco académico, pero que forma parte de las prácticas políticas actuales. Razón por la cual no podemos pensar los problemas que tenemos. Porque no podemos hablar con sinceridad. Porque todo se puede volver un plan de premios y castigos, ¿no? Entonces usted tiene el estímulo A, ¿no? Y tiene el castigo D. Lo que no resuelve nada. No es un sistema eso para la educación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno decide ser educador, uno decide volver disponible lo más que uno pueda el mundo que uno intenta conocer cada vez más. No digo el mundo conocido, no digo solo lo que sé, no digo solo lo que me enseñaron, no digo solo lo que aprendí, digo un mundo posible de ser conocido cada vez más. Para mí ser educador, para mí, otros para nada piensan esto, se trata de ese gesto, de tener una presencia, no cualquier presencia. Ustedes saben que cuando uno se muere uno puede tener una misa de cuerpo presente. El cuerpo está, pero uno está muerto, ¿verdad? Bueno, cuando digo una presencia no digo hacer de una clase una misa de cuerpo presente. Digo tener a alguien vivo ahí. Alguien que vive, que ama, que putea, que se enoja, que se indigna, que milita, que tiene tensiones, contradicciones, que a veces sabe lo que quiere, que a veces no sabe lo que quiere, pero que no se pone en un plan de simetría con el otro, que está obligado a estar ahí, porque yo elegí estar ahí. Me pude haber equivocado en la elección. Si uno se equivoca en la elección, ¿sabe qué? Se va a hacer otra cosa, porque se equivocó. Pero educar es volver el mundo que uno trata de, qué sé yo, de ofrecer y de ampliar a la vez. No es solamente el mundo dado, no es solamente el mundo recibido, es el mundo que se puede soñar, es el mundo que se puede imaginar, es el mundo que no sabemos si vamos a poder hacer. Entonces, para mí educar es ese gesto, o ustedes saben que es un acto político, lo saben,
justamente porque consiste en ese gesto de decidir si uno es lo suficientemente generoso como para volver disponible lo que tiene y lo que no, pero no bajo la fórmula con que se infantilizó esto. Vamos a aprender juntos, yo tampoco lo sé, vamos a ir todos al diccionario porque un maestro no lo sabe todo. No, un niño necesita que un maestro sepa algo. Después lo que el maestro sabe puede estar equivocado, ser criticado. Digo, hemos aprendido en memoria cansadas totales en la historia de la ciencia. El átomo, la unidad indivisible de materia, el ciclo del agua que no existe como existe, mil cosas. Entonces, uno vuelve disponible algo, lo que uno vuelve disponible es una excusa para que el otro piense. Entonces, educar es esa presencia que intenta sostener una cierta coherencia de algún modo. ¿No? Es decir, digo, bueno, no puedo estar ahí y decir que lo que traigo para ofrecer para mí no vale nada. ¿Qué sentido le podría encontrar el otro si yo no le encuentro ningún sentido? No me podría parar y decir, mire, todo esto que pienso es un aburrimiento, o sea, me duermo parada cada vez que pienso en las instituciones, ¿verdad? Y tenerlos acá tratando de ver si pensamos juntos en las instituciones. Me tienen que importar. A veces me indignan, a veces me enojan, a veces me cansan. Digo, me pasa todo eso. Pero un educador es alguien que desde una posición asimétrica, que no se vuelve desigualdad, es decir, que no se vuelve un lugar de poder, un lugar de sometimiento, ofrece algo. Uno tiene que poder confiar en el otro. El otro necesita que confiemos en él. Y nosotros necesitamos que él confíe en nosotros. Por eso yo decía que las relaciones pedagógicas necesitan el consentimiento. Es decir, una disposición. Para que ese consentimiento se dé, algo tiene que ser ofrecido. No puedo pedirles que consientan en que les dé nada. No puedo pedirles que consientan en lo que yo pienso que no vale nada. ¿No? Yo tengo que estar convencida de algo. Y tengo que estar convencida también de que llegado el momento, estoy dispuesta, si hay otros argumentos, a pararme frente al curso y decir, me equivoqué. Porque encontré un argumento que no tenía antes. Porque me di cuenta de una relación que se me había escapado. ¿No? Porque la relación con el conocimiento es una relación que avanza sobre el error, más que sobre el logro. Uno aprende del error, un paradigma avanza sobre el hueco dejado por el paradigma anterior. ¿No? Entonces, digo, para mí educar es eso. Y termino con la obstinación y te doy la palabra, que vos dijiste es obsesión, ¿no? Yo prefiero el concepto de obstinación. Es un concepto, que es una palabra que se volvió concepto en un texto de Sartre. Sartre, les aclaro para que no crean que soy sartriana, no es un santo de mi devoción. Me parece que fue bastante hipócrita en su vida, no poco machista y que, bueno, en fin, todo esto. Pero lo cierto es que cuando escribe las palabras que además se llamaban Las Palabras, donde narra la historia de su vida, dice que de verdad él estaba perdido en la vida porque su padre había muerto cuando él era muy joven y al morir no lo había lastrado con ninguna obstinación duradera. Eso quería decir, su padre no dijo nada acerca de lo que quería que él fuera. Entonces dijo, yo qué sé yo, no dejó dicho nada. A ver, ¿no? Terrateniente no puedo ser porque somos pobres, ¿no? Esto no puedo ser por no sé qué. Y mi madre quería recordar que alguna vez él había dicho, no me gustaría que fuera marino. Bueno, imagínense, gracias a eso, o por eso, yo me volví escritor. De esa aparición, de esa contextualización del concepto de obstinación duradera, la antropología y algunos de nosotros forjamos un concepto vinculado a los proyectos de socialización. Uno puede decir, cada generación pone en juego algo del orden de una obstinación como proyecto de socialización para la siguiente. Supónganse, para muchos de nuestros abuelos que no habían ido a la escuela, era una obstinación duradera que fuéramos a la escuela. Ahora, ¿qué dice la antropología? En cada uno de nosotros como sujeto singular se teje la obstinación duradera que nos lega la familia, con la que nos
lastra la familia. Pero las familias a veces tienen obstinaciones que eran muy fuertes hace 3 generaciones y que ahora se eclipsan. Las llaman así, obstinaciones en eclipse. Y ninguno de nosotros podría ser un sujeto más o menos autónomo si no pudiera introducir novedad. Ahora, que educar exige de la perseverancia, no hay duda, dice acá Luciano. ¿No? Uno tiene la obstinación. Una obstinación de que es posible un mundo común, una obstinación de que sería posible quizás vivir en paz. Todo nos lo desmiente. Y nosotros, como vascos, obstinados duraderamente, pensamos que podríamos vivir juntos mejor y en paz. Entonces yo creo que de verdad uno tiene que ser obstinado en el sentido de habitado por una obstinación, no obstinado en el sentido de necio, que sería otra lectura del verbo. Gracias, Mile. Por favor. Graciela, yo me quedé pensando recién en esta cuestión del reclutamiento forzoso. Y realmente con muchos años de docencia, la primera vez que me planteo esta cuestión de la obligatoriedad de asistencia, ¿no?, del otro. Y a veces pienso que uno hace del espacio de la escuela un espacio donde, si bien el alumno acude por esta obligatoriedad, que generalmente viene de los padres, trata de hacerles encontrar en algún momento un espacio de gusto, de placer por algo, ¿no? Yo por lo menos me esfuerzo todos los días que los alumnos encuentren ese espacio, al menos en la multiplicidad de factores que conviven en la escuela. Pero también me quedé pensando en que qué pasaría sin este reclutamiento forzoso. ¿No le estaríamos también quitando el valor en sí de la escuela como tal? ¿No le estaríamos quitando la posibilidad a nuestros jóvenes de desarrollo de competencias que solamente están implícitas en la escuela? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. A ver, Alejandra, yo comparto plenamente con vos este punto. No tengo ninguna duda que es así. Pero la cuestión es cómo hago coincidir. Porque para que eso pase, la escuela tiene que ofrecer algo, eso que vos decís. ¿Entendés? Es decir, yo estoy de acuerdo, es decir, tiene que haber escuela porque la escuela permite unas cosas que no se encuentran en otra parte. Lo que no se encuentra en otra parte no es lo que solemos decir, la escuela compite con los medios, ¿no? Lo que no se encuentra en otra parte es un maestro. Tiene que haber escuela porque tiene que haber maestros. Ahora, tiene que haber maestros. ¿Se entiende? Exactamente. A sabiendas de que no todos nosotros como maestros producimos los mismos efectos en todos nuestros estudiantes. Aceptando que algunos de nosotros producimos un efecto que transferimos a los contenidos, a las disciplinas, a las perspectivas, por transferencia. Es decir, les gusta la física porque se llevan bien con nosotros, aman la historia porque tuvieron una profesora de historia magnífica, y uno dice, bueno, pero no quiero que me quieras a mí, quiero que quieras la historia, ¿no? Es decir, está re bonito que yo te caiga bien, pero lo que me importa es que quieras la geografía, ¿no? Está buenísimo que te lleves bien conmigo, pero a mí lo que me gusta es que quieras la literatura, y uno va transfiriendo, ¿no? Digo, tiene que haber escuelas y la escuela ofrece ahí algo que no se encuentra en otro lado. Que uno no va a encontrar ningún maestro afuera, mentira. Porque un maestro no es alguien que se califique por la duración de su presencia, sino por el instante de la relación donde uno comprende algo, donde uno, ¡clac!, te cae la ficha, ¿no? A veces un maestro es una frase. Recuerden su vida escolar. Seguramente recordarán que una frase, una mirada, un gesto de una maestra, de un profe,
que les hizo un impacto, un efecto, que tuvo una consecuencia en sus vidas. Entonces, hay maestros también afuera de las escuelas, también con mayúsculas. Pero lo cierto es que políticamente, si un Estado dice que la educación es obligatoria, lo que implica una obligación para el Estado también. Es decir, la obligatoriedad es cómo juntás. Yo te obligo a ir, pero yo estoy obligado a darte algo. Porque si no, no te puedo obligar a estar. ¿Se entiende? Es decir, es una obligación recíproca. En esa obligación recíproca hay algo que por el momento, y yo creo que por los siglos de los siglos, mientras hayamos humanos, no se puede suplantar, que es la presencia de un otro vivo enfrente. Ahora, después hay que estar vivo enfrente. Y después hay que saber que con eso, porque eso es como, yo te diría, eso es como mi oficio. Ahora uno tiene que saber con el oficio que nuestra obligación, nuestra ética, diría él, nuestra responsabilidad es sostener eso. Hay que saber que alguien entre la multitud con los que trabajamos puede decir no. Pero es un no que no puede ser el 50% de los niños no aprenden, ¿se entiende? Ese es otro problema. Alguien puede decir, no, mire, profe, usted la verdad está bárbara como profe de filo, pero ¿sabe qué? Yo no me encuentro ahí. Muchas gracias, ¿no? Está buenísimo lo suyo, yo veo que usted se esfuerza, lo hace por mí, todo buenísimo, pero yo en esa no entré. El otro puede decir no porque es un otro. Nuestro trabajo es con otros y el otro puede decir no. La cuestión es que si tenemos que el 70% nos dice que no, ya el problema no es un otro. El problema es un uno, yo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero yo comparto con vos, tiene que haber escuela por eso. Exactamente por eso. Y tiene que haber escuela pensando en esa posibilidad. Porque vos dijiste, utilizaste el verbo placentero o algo por el estilo, ¿no? El encuentro un gusto. Y ahí también tenemos que abrir los sentidos, porque a veces el gusto cae del lado de, qué sé yo, que no lo contradigan. Le doy el gusto, ¿no? Es como una cesión, como una renuncia. No, pero pensar te exige el gusto de la exigencia. Te exige el gusto del rigor, te exige el gusto de la búsqueda, te exige el gusto de decir, che, pensé hasta acá y sabes que hice todo esto, me di cuenta cuando llegué ahí que estaba todo mal. Genial, tengo que pensarlo de nuevo. ¿Se entiende? Sí, porque el gusto, si no, se banaliza también en una idea de una cesión de autoridad, de una renuncia a la autoridad, de una renuncia a la asimetría, de un laissez-faire, de un laissez-aller, ¿no? Que pasa, que sea, que qué sé yo. Bueno, no se trata de ese gusto, no se trata de darle el gusto, se trata de que encuentre el gusto. Y un gusto sin el cual no se piensa, no se baila, no se hace poesía, no se crece, no se vive con otro. Así que estuvo genial tu intervención, gracias. Yo tenía una pregunta. Susana, mi nombre. No sé si es una pregunta, pero nada. Me gustaría trasladar un inquieto. Acá con mi compañera somos equipo directivo desde hace 4 años y desde ese momento es como que empezamos a vivir otra dimensión de la dimensión escolar, ¿no? Que nos pone a nosotras en tensión en relación a los maestros, ¿no? Pensaba en esta polaridad institución-organización, y si no, habría dos instituciones en todo caso, una que mirara hacia la afuera, en donde la transmisión pasa en esta simetría donde yo, adulto, transmito un saber, y no hubiera otra institución que tuviera que ver con el recibir, ¿no? Yo siento que la docencia es la mejor profesión del mundo porque me expone brutalmente a lo que tengo que aprender de mí mismo. Exactamente. Y el ejercicio de la función directiva me ha permitido
encontrarme con muchísimas de mis sombras y tener la oportunidad con mis maestros de acompañarlos, pero al mismo tiempo recibir a caudales cosas sobre las que tengo que trabajar, ¿no? Entonces pensaba, quizás la organización y el fracaso de la institución, de la organización a la que asistimos, tiene que ver con exacerbar el sentido hacia el afuera, en la transmisión unidireccional hacia el otro, y no en el trabajo que tiene que ver con la retroalimentación con la otra institución, la que va hacia el adentro, ¿no? Esa es una reflexión que me gustaría compartir. Y la otra, cuando iniciaste, que empezaste a hablar de la conversación, pensaba en realidad que mientras más viejos nos ponemos, más desapego, lo cual implica salir del ego, y que más desapego necesitamos, ¿no? Que en definitiva el desapego en el ejercicio de la función directiva es la que nos permite encontrar de nuevo el gusto por la experiencia de transmitir un saber. Está buenísima la intervención de Susana, buenísima por múltiples cosas. Una cuestión, porque cuando ella dice, bueno, hay más de una institución, ¿no? Que vos lo ponés respecto a la afuera, respecto al adentro, etc. Y uno podría decir que esto está buenísimo por lo que vos decís, que da para pensar un montón, pero también porque ella pone el acento al decirlo así, en una fantasía. Nosotros creemos que la institución, una, existe. No decimos, somos la institución. Esta es la institución. Y la institución nunca habla con una sola voz, nunca es uno. Cada uno de nosotros es una parte de la institución, cada uno de nosotros es una institución, porque la tiene incorporada, ¿no? En ese sentido tenemos la institución, nosotros nos tragamos la institución, por decirlo así, nos la dan con la leche materna maternizada, con eso viene la institución, es decir, la institución se internaliza. Entonces creo que está bueno para seguir pensando, ¿no? Yo no quiero precipitarme a contestarte a vos, ¿no? Creo que vale la pena que nos quedemos pensando en eso, en lo que vos estás posicionando y en qué estaríamos preocupados. La otra cosa que me parece genial en lo que Susana dice, y perdona si te traduzco y en consecuencia un poco te traiciono, es en el hecho de que hay algo que podría funcionar si nosotros estuviéramos dispuestos a dar esa vuelta y volver la pregunta sobre nosotros. No se trata de saber mucho más de los niños, aunque está buenísimo saber de los niños. Se trata de saber por qué a nosotros nos pasan ciertas cosas con ciertos niños. Porque los niños los construimos en parte nosotros, por suerte solo en parte. Pero básicamente esa vuelta que Susana va a decir, tengo que aprender acerca de mí en ese lugar. Esa es una vuelta genial. Es una vuelta genial que tiene una dificultad, es lo que hay que hacer, entiendo, adhiero a eso. Tiene una dificultad que si lo quisiéramos traducir en una oferta curricular, no podríamos. No podríamos poner en una oferta de formación docente, curso 1 de piénsese a sí mismo. Curso 2, conózcase a sí mismo. ¿No? Curso 3, aprenda el desapego. ¿No? Digo, es una cuestión que exige, es una toma de posición singular. Es una posición ética singular. No puedo estar ahí si no sé lo que a mí me pasa y por qué yo intervengo como intervengo cuando intervengo, ¿no? Me parece que esa vuelta es re interesante, solo que tiene la dificultad de que depende de la posición ética del sujeto singular. Porque si yo le dijera, che, piénsense ustedes, tienen que todas las mañanas 5 minutos de pensar, como la oración a la bandera, ¿no? Aunque hicieran el ejercicio obedeciendo, mientras sea una obediencia a la orden, el ejercicio cae de su validez. No sé si se entiende. Es decir, alguien tiene que sentir la necesidad de hacer eso. Sí, pero miércoles, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Si uno pudiera sobresaltarse, no les digo todo el día,
No sé cada cuánto que estás dispuesta a o te sobresaltamos, pero no digamos todos los días porque se asustaría muchísimo, pero bastante a menudo, no menos de una vez por semana en dosis homeopática, por lo menos en algún sobresalto, ¿no? Estoy segura que otros sentidos aparecerían, porque yo encontraría otro sentido. Cuando uno encuentra otros sentidos, eso circula como el inconsciente. Y después otro dice, me gusta el sentido que le dio Susana. O, qué sé yo, le dio ese sentido, ¿por qué le habrá dado ese sentido? No importa, digo, el efecto es que me lanza a pensar. No, está buenísimo, Susana, está buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por tu aporte. ¿Hay alguna otra intervención o alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar por finalizado. Mil gracias. Mil gracias a ustedes.